Pastoral Social. Es la acción de todos los miembros de la Iglesia para hacer presente la verdad, la justicia y la caridad evangélicas para el crecimiento del reino de Dios. Esto es el programa Pastoral Social. Conduce el Padre Ángel López Betancourt, sacerdote arquidiocesano de Tijuana. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Les deseo, como dice San Francisco, paz y bien en esta noche, pues martes 13. No soy supersticioso y espero que ustedes tampoco lo sean, porque pues desde la superstición pues dicen que el martes 13 pues nada, todo, mejor casi ni moverse, pero no, hoy es día de San Hipólito. Para los mexicanos, para los católicos, para los creyentes debería de ser un día muy importante, porque un día 13 de agosto de allá de 1521 se celebró en la Ciudad de México la primera misa, el día de San Hipólito nada menos. Y se hizo un templo que todavía se encuentra en la Ciudad de México, muy céntrico por cierto, y pues en honor a ese momento tan importante para la evangelización en nuestro país, pues hay que darle gracias al Señor porque precisamente en base a esa evangelización que indudablemente que pues empezó con un pie y paso firme, que logró incluso mucha profundidad, logró echar raíces muy fuertes que hoy, hasta el día de hoy, seguimos gozando los católicos en este país. Lamentablemente, pues hoy los católicos no tenemos el arrojo, la valentía, el entusiasmo, el amor, la fe grande que tenían los primeros y los misioneros que conquistaron para Jesucristo en nuestro país, pero pues ahí seguimos haciéndole la lucha, ¿verdad? Y pues en este día de San Hipólito quiero compartir con ustedes una reflexión sobre el asunto del perdón. Es una de las necesidades profundas que tenemos para de veras vivir bien, convivir adecuadamente, fraternalmente, y que por cierto nuestro país necesita mucho ejercitarse en el perdón y a través del perdón pues lograr la reconciliación entre todas estas situaciones que están aún enfrentadas y que de alguna manera dividen a los mexicanos. Paz y reconciliación son dos virtudes, dos características del mensaje cristiano que los creyentes, eso sí, seamos católicos o no, debemos de tomar siempre en cuenta para un vivir mejor. Respecto del perdón, pues se ha reflexionado mucho, se ha escrito mucho en todas las épocas de la historia del cristianismo e incluso de la historia de la salvación. Y es que el asunto del perdón es algo muy humano, que no es cuestión de todos los seres vivos, no es cuestión de las plantas, de los vegetales, sino es un asunto entre los seres humanos. Y, hermanos, cuando buscamos la felicidad, uno de los ingredientes elementales, básicos, para alcanzar la felicidad es tener esa ejercitación, primero la capacidad que la tenemos para reconciliarnos, para perdonarnos y luego pues ejercitar esa capacidad. Las respuestas sobre lo específicamente humano, entre otras cosas la cuestión de perdonar, pues
son muy variadas y también sorprendentes. Los historiadores, los filósofos, los sociólogos, los profesionales, pues tienen tantas y diversas opiniones, pero pues el cristianismo, Jesucristo, nos da el camino a seguir en torno a toda esa serie de cualidades, de valores que el ser humano, hecho imagen y semejanza de Dios, puede o debe de practicar para ser feliz. Dios ha hablado a lo largo de la historia de la salvación y en la tradición judeo-cristiana que encontramos en la Sagrada Escritura, en la Santa Biblia, particularmente en el Nuevo Testamento, queridos hermanos. Nuestro Señor Jesucristo nos da la pauta a seguir en torno a la reconciliación, en torno al perdón. La visión cristiana del hombre no se coloca contra todas las demás ideas o contra todas las demás visiones sobre el ser humano, que unas son muy racionalistas, otras muy espiritualistas, otras muy existencialistas, etc. Tenemos nosotros los católicos un documento muy importante, emanado del Concilio Vaticano II. Recuerden que ese concilio se llevó a cabo allá entre los años 1962 y 1965 y nos regaló un documento muy importante que es la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, que sintetiza todo esto que tiene como reflexión el cristianismo. El misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. La revelación nos enseña que el hombre es criatura de Dios hecha imagen semejantísima de suya. Cierto, caído por el pecado, pero rescatado para la vida por la muerte y la resurrección de Jesucristo. Ese ser humano que es capaz de encontrar, de conocer y encontrar a Dios, quien lo llama a que sea perfecto como Él es, obvio, pues nunca podremos ser como Dios. Es decir, somos hechos por amor y para el amor. Y la expresión suprema del amor es el perdón, hermanos. El hombre es capaz de amar y también es capaz de perdonar. Y puede hacerlo hasta 7 veces 7, es decir, siempre, como lo manifestó nuestro Señor Jesucristo cuando Pedro le hizo aquella pregunta: ¿hasta cuántas veces debo perdonar? ¿Hasta 7 veces? No, hasta 7 veces 7, es decir, siempre. El perdón se ofrece para también nosotros merecerlo. Y se recibe, queridos hermanos, para sentirse amado. Entonces, el perdón reconcilia, acerca, une, libera de rencores y sana. Abre nuevas posibilidades al futuro. Infunde esperanzas y esperanzas ciertas de no estar condenadas a la maldad, a la corrupción, a la violencia, a la venganza, al ojo por ojo y al diente por diente. Esperanza de no estar condenados a la división. Queridos hermanos, a todos nos conviene aprender a perdonar, a ofrecer y a pedir el perdón, por dura, brutal, fea, gravísima que sea la ofensa que el hermano me haga. Es necesario experimentar esta forma de felicidad, perdonando, y así saber que estamos actuando como Dios quiere. Y para poder hacerlo
Dios mismo nos da su ayuda, su gracia. Sí, porque sin la ayuda de Dios, solitos, con nuestras propias fuerzas, nada podemos hacer. Nuestra débil naturaleza más bien nos lleva al rencor, al resentimiento, a la venganza, con eso de que la venganza es dulce. Entonces, solitos, humanamente, sin la gracia de Dios, sin el poder de Dios, sin el auxilio del Espíritu Santo, no podemos encaminarnos por la vía de la esperanza, la vía del perdón. Y pues de eso, hermanos, de que realmente necesitamos de la gracia de Dios, la historia del cristianismo nos lo confirma, la historia de los santos da testimonio de ello. Por eso, pues esta noche vamos reflexionando. Si usted tiene por ahí algún problemilla con su vecino, con su compañero de trabajo, con su jefe, pues que le ha ofendido y que trae ese rencor, hasta seguido, y me llegan a mí personas que tienen un gran resentimiento, odio, rencor contra su padre porque se portó muy mal allá cuando eran niños, jóvenes, adolescentes, o porque sufrieron una violación de muy pequeños, del tío, del hermano, y no pueden vivir en paz porque no han podido perdonar. Esta noche pensemos en esta necesidad. El ser humano, para evitar y deshacerse de esas cosas, de resentimientos y demás, necesita perdonar. Vamos a pedirle a Dios con mucho corazón que nos enseñe, que nosotros aprendamos a ejercitarnos en el perdón, porque solamente liberándonos de todas esas fuerzas contrarias al perdón podemos ser felices. Vamos a hacer una breve pausa, hermanos. En este momento nos llaman a comerciales, pero pronto regresamos, no se vayan. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Moriplus Cápsulas. Moriplus Cápsulas. Mejor salud hacia una mejor vida. Moriplus es un complemento único que da una nutrición completa para una vida sana. Las hojas de la moringa es una de las fuentes de vitaminas naturales más grandes que hay. La planta de moringa ofrece una amplia gama de resultados comprobadas para la salud y es conocida por los profesionales de la medicina moderna. Moriplus ofrece al consumidor una forma natural para mejorar su nivel de vida y salud. Moriplus Cápsulas, de venta en Koinonia Radio. Mejor salud hacia una mejor vida. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presenta recetas para una vida mejor. Pérdida de peso. Diario, media hora antes de acostarse y media hora antes de desayunar, beba miel con canela hervida en una taza de agua. Si se bebe diario, reduce el peso hasta de las personas muy obesas. Miel silvestre, 100% natural, 100% virgen. Koinonia presentó recetas para una vida mejor. Chocolate de Montaner. Está riquísimo. Con relleno de caramelo y almendras. Y solo cuesta $1. Tenemos cientos de chocolates y buscamos personas comprometidas con el Evangelio que nos ayuden a distribuirlos. ¿Te animas? Yo quiero uno. Llámanos a cabina 622-8962 o al celular 664-399-2170. Koinonia Radio te necesita. Está riquísimo. No dejes de probarlo. Koinonia Radio 800 AM. Imagen Católica en Tijuana. Comparte tus opiniones en el programa Pastoral Social. Comunícate. 622-8962 en Tijuana.
En Estados Unidos sin costo, 866-228-4305. Desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-788-7606. Y pueden ver nuestra programación en www.tjcatólico.com. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Ya estamos de regreso, hermanos, hermanas. Muchísimo gusto de estar una vez más en esta noche con ustedes, reflexionando esta noche sobre el asunto del perdón. Es un tema que siempre lo hemos reflexionado, manejado, tratado, pero que también es un asunto que cómo nos cuesta en la vida ordinaria de a todos, absolutamente a todos. Nuestro Señor Jesucristo, en la Sagrada Escritura, deseamos sobre todo en el Nuevo Testamento, encontramos pasajes hermosísimos donde Jesucristo nos dice, es que el perdón es la base para una sana convivencia, para estar sanos interiormente, para poder vivir tranquilo y para podernos conectar adecuadamente con nuestro Padre Dios, que siempre nos perdona. Ya ven, si empezamos allá en el libro del Génesis, después de que el ser humano con mucha grosería le desobedece al Señor, ¿qué hace nuestro Padre Dios? ¿Qué hace Yahvé? ¿Le perdona? Claro que le tiene que cumplir lo que le había dicho, pues es que si tú me desobedeces, pues vas a tener que abandonar el paraíso. Sí, pero en ese mismo momento le ofrece un Salvador, le promete un Salvador. Y después de pasado el tiempo, en la plenitud de los tiempos, como nos dice la carta a los Hebreos, precisamente cuando ya estaba todo preparado en los planes divinos, viene a nuestra propia casa, se encarna, nada menos el Salvador, haciéndose uno de nosotros, en todo semejante a nosotros menos en el pecado. Y tenemos pasajes a lo largo del Antiguo Testamento, vemos cómo siempre Dios perdona, siempre. Y siempre da la mano, siempre nos llama, nos liberta y nos llama a la libertad y nos empuja hacia nuevos aires, a empezar de nuevo. El clásico es el perdón que le da a David, aquel gran personaje del Antiguo Testamento, nada menos que ascendiente del Señor, pero que comete errores muy graves, muy graves. Pero cuando David se arrepiente, el Señor le da con mucho gusto su perdón. Y fíjense nada más, nada menos que de su descendencia está el Mesías. Y decía Jesucristo nuestro Señor en el Evangelio, qué bonitos muestras tenemos allí para animarnos a perdonar como Él perdona. Tenemos, por ejemplo, el caso de la mujer adúltera allí que encontramos en el capítulo 8 de San Juan. Después de que todo mundo quería matarla a pedradas, se encuentran con Jesucristo. Y después de todo aquello que ustedes conocen, que pues al final, como antes de que les digan públicamente lo que ha pasado con sus vidas, aquellos que condenaban, que se van apartando hasta dejar solos a Jesucristo y a la condenada, a la que querían condenar. Jesucristo le dice, tampoco yo te perdono. Ándele, váyase, pero ya no peque más. Siempre el perdón en el corazón, a flor de corazón del Señor. En el Evangelio de San Lucas encontramos también aquel hermosísimo pasaje en el capítulo 7,
a partir del versículo 36. Un fariseo llamado Simón invita a nuestro Señor Jesucristo, al Divino Maestro, a su casa a comer. Y en esa fiesta que Simón ofrece al Señor Jesús y que obviamente pues invita a sus compañeros, a sus amigos, se presenta una mujer que se le acerca a Jesucristo, le besa los pies, se los enjuga con su cabellera, llora sobre ellos, manifestación muy clara de arrepentimiento. Y dice nuestro Señor Jesucristo esta frase que no debemos olvidar nunca: al que mucho ama, mucho se le perdona; al que poco ama, pues poco se le perdona. Es decir, hermanos, el perdón viene del amor. De manera que cuando decimos aprendamos a perdonar, a lo mejor tenemos que empezar por aprender a amar. Y amar como Dios ama, con toda donación. Y pues el mejor de los ejemplos, el máximo de los ejemplos lo tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que perdona, que va hasta la cruz, que derrama su sangre, que padece por nuestros pecados y termina en la cruz diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Y qué más ejemplo podemos tan fehaciente, tan claro, tan profundo para animarnos a perdonar? Todo aquel que tiene la experiencia de estar atorado en no poder perdonar o en no querer perdonar, absolutamente todos tienen la experiencia de no ser felices, de traer algo allá en el corazón y en la cabeza, algo que no les deja actuar, no les deja vivir tranquilamente. Y se desesperan y se deprimen y buscan y van a psicólogos y aquello no desaparece. Es que hay que buscarle por allí, por el lado del amor, estimados hermanos. Por allí es por donde hay que empezar a buscarle para poder deshacerse del interior del corazón, para que en lugar de que estén ahí esos rencores y esos resentimientos, sea el Espíritu Santo, sea nuestro Padre Dios el que habite y el que sature todo ese vacío interior que tenemos, para que ya dejemos de sufrir, porque el que no perdona sufre. Y cada que vea a la persona que con quien está resentida, quien odia, quien no quiere o no puede perdonar, pues son puros chorros de bilis que le aventa al organismo, y pues ustedes saben que la bilis es veneno puro para envenena la sangre, envenena todo. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice: perdona de corazón, perdona siempre. Y eso significa perdona totalmente. No significa que el Señor nos esté diciendo: olvida que te han hecho mal. Pues es que eso no se... Lo que sucedió, y ya no lo podemos rehacer. Entonces, y allí queda en la memoria, allí queda en el pasado. Pero hay de aquel que se queda con la pura memoria de lo negativo, que queda allá metido, anclado, atascado en el pasado, sin ver para el futuro, a donde tiene que caminar para ser feliz. Entonces, precisamente el mérito del perdón está ahí, en que sin echar fuera de la memoria aquel acontecimiento negativo, pesado, duro, grave, ofensivo, por amor, el que perdona se vaya deshaciendo de aquello que le ata.
el resentimiento ata, esclaviza, el odio carcome, destruye. Por eso el Señor nos dice, no al resentimiento, hay que perdonar siempre. Y Él es el primero el que nos da ejemplo de cómo perdonar. Perdonar absolutamente todo, para que puedas también quedar completamente libre. Dicen por ahí que pues no podemos no pecar, no podemos no cometer errores, pero podemos acceder al perdón. Así como envejecemos sin remedio, pero aspiramos a dejar en nuestras a deshacernos de esas cosas negativas y superarnos. Y el cristiano, digamos, lo más importante en el cristianismo es que puede ser redimido porque puede modificar el pasado. Desde la memoria, desde aquello que siento que no puedo olvidar, reconstruir por amor una nueva relación. Y es donde vamos a hablar en el próximo momento de lo que es la reconciliación, porque necesitamos el que es ofendido y el que ofende reconciliarse, porque si de otra manera pues no hay relación, no hay convivencia, no hay unidad. Entonces la reconciliación tiene que venir por parte de las dos partes. Pues vamos también avecinándonos a un nuevo corte, queridos hermanos. La reconciliación será el aspecto que en estos momentos, después del corte, vamos a tratar. No se vayan, por favor. Aquí estemos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el Padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. Como católicos, ¿en qué pecado incurre una persona que realiza conscientemente un aborto? ¿En qué pecado incurre? Bueno, como que en un pecado mortal, ya con, digamos, un pecado de homicidio, pecado, no censura. Censura es la excomunión anexa, pero un pecado es un pecado grave, un pecado mortal, un homicidio. ¿Quién puede justificar un homicidio si no es en defensa propia? ¿Quién puede justificar una matanza, verdad? Ahora que tanto nos atosigan con los terroristas. Bueno, pues un terrorista comete muchísimos menos homicidios de los que comete un médico abortista, que deben existir muchísimos, por lo que dice la gente. Todos los días llega con abortos, alguien los tiene que haber realizado, ni modo que vengan Los Ángeles a hacerlo, ¿verdad? Muchísimos menos de lo que nos admiramos de que hayan matado, qué sé yo, el de Oslo, el muchacho de Oslo, 77, y él sus motivos tiene, ¿verdad? Y ha herido a 100, nos parece algo, a algunos les parece monstruoso, pero nos admiramos de que cualquier médico o ginecólogo aquí del Seguro Social, ¿verdad?, de México, de la Ciudad de México, a lo mejor tiene, pero muchísimos más abortos que ha cometido, ¿verdad? Es la falta de respeto a la vida y la falta de proporción a que la vida debe ser sagrada en todos los casos. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El aborto no es una cuestión meramente de creencias, sino que se trata de un derramamiento de sangre. No es simplemente sobre puntos de vista, sino sobre víctimas. Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. El Padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Estamos de regreso, hermanos, y pues terminábamos el segmento anterior diciendo que pues realmente pues el pasado es difícil borrarlo. Y
Pero cuando decimos que podemos modificar, estamos hablando no el cambio, no que cambie el mundo, no que cambie, digamos, el hecho de que me ofendieron. El que cambia es el sujeto ofendido y que perdona. Y allí es donde tenemos que fijarnos. No exigir que el otro se arrepienta, incluso, que es lo mejor. Pero puede ser que, pues, quien me ofendió por allá vive en Cuernavaca, y de aquí a que me comunico con él o con ella y que otra vez el resentimiento y toda la cuestión, acá en Tijuana lo que yo debo hacer es reconstruir mi pasado, modificar mi pasado, y entonces levantarme de aquella caída, de aquel problema, de aquella vejación, de aquel insulto y entonces eso sí se puede. Y eso es lo que nuestro Señor nos dice. Claro que usted, si quiere, puede perdonar, porque está capacitado para perdonar. Hay que pedirle al Señor entonces esa gracia, porque, insisto, es cuestión de gracia de Dios, es cuestión de poder del Espíritu Santo para que el perdón se lleve a cabo. Decía San Agustín cuando se refería a este asunto, dice: como tú aligeras al que llenas, no estando lleno de ti, soy yo una carga para mí. Sí, y eso es lo que sucede con el que no perdona. Como no le da chance de que Dios sature, llene su vida, su corazón de amor, de perdón, entonces le está dando vueltas y vueltas y vueltas a la ofensa. ¿Y cómo voy a perdonar si yo fui el ofendido? ¿Cómo voy a yo primero a dar el paso para poder? No. Y entonces, es cierto, yo mismo peso sobre mí, y mi conciencia y mi intranquilidad, y me doy cuenta a veces de personas que viven muy bien, unas señoras que tienen a su esposo que las chiquea, que se preocupa porque andan mortificadas, pero no son felices, tienen hijos y sus hijos se portan bien, y nomás aquello del perdón no lo pueden manejar, siguen anclados allá. Muchos años atrás, tienen ya 80 y tantos años, y el problema sucedió allá cuando tenían 7, pero en este momento, pues decimos, para cerrar este momento, el ser humano está capacitado para perdonar. Si quieres, puedes perdonar. ¿Por qué? Porque estás capacitado para amar. Y es lo mismo, si quieres amar, amas. Pero hay que amar como Dios manda, hay que amar como Dios ama. El perdón es el camino hacia la reconciliación con el otro. Cuando miramos hacia atrás y recordamos la violencia que ha existido desde hace siglos y seguimos observando que ésta continúa, necesariamente surgen muchísimas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué existe el mal? ¿Por qué tener que tratarnos de esa forma, de ofendernos unos a otros? ¿Por qué la gente sufre? ¿Cómo aceptar que las personas tendemos a ser víctimas a otros para justificar nuestra manera de pensar y de vivir? ¿Es posible hablar de reconciliación entre las víctimas y los victimarios, entre las víctimas y las personas ofendidas? ¿Qué novedad hay en el mensaje de Jesucristo ante las personas que han sido víctimas de violencia? Y estas y muchas otras preguntas surgen a nivel individual, a nivel social.
entre hombres y mujeres, todo. Cuando se vive una situación de violencia, encontramos que hay dos protagonistas, hermanos. Por un lado, la víctima, que experimenta enojo, frustración, desilusión, impotencia, sufrimiento, rencor. En algunas ocasiones, la víctima se queda paralizada, tiene miedo y siente que no puede hacer nada. Solo le queda seguir viviendo de esa manera, infeliz. En otras ocasiones, la víctima es capaz de indignarse y decir, esto no es justo, yo no deseo seguir viviendo de esta manera, y supera la situación. Por otro lado, tenemos al ofensor, que experimenta placer de ser omnipotente y a veces puede experimentar también el arrepentimiento o el deseo de reparar la falta. La vida nos enseña, hermanos, que en ocasiones la víctima se convierte en ofensor o verdugo por la violencia vivida, como resentimiento y afán de venganza. Los famosos ajustes de cuentas, que es otro cantar, ¿verdad? La pregunta que nos hacemos es si se puede romper este círculo fatal. Es decir, si la víctima puede ser sobreviviente que desate los nudos del resentimiento. Parece ser que el perdón y la reconciliación ayudan a que la víctima se libere y no se convierta en posible agresor, que el ofensor repare la falta y ambos se reconcilien. Para poder reconciliarnos, se debe pasar del silencio a la palabra. Es decir, es necesario narrar las historias, porque a través de la narración de nuestras vidas es como los seres humanos construimos nuestra identidad. Es de justicia, hermanos, que se conozca la verdad y tratar de reparar la falta por medio de la justicia. Para Jesús, el amor se manifiesta por medio de la justicia, el perdón y la compasión. La reconciliación implica el perdón, y el perdón es un acto libre que se deriva de la capacidad de actuar, y pues es un asunto meramente humano, es de humanos el poder hacerlo. Solo a la persona que se le ha ofendido es capaz de otorgar el perdón. ¿Usted está acaso en esta situación? Le invito a que esta noche lo reflexione antes de irse a acostar. ¿Tiene un crucifijo allí junto a su cama, a la cabecera? Hable con Jesucristo a través de esa imagen. ¿Tiene una imagen de María Santísima? Hable con ella a través de esa imagen y pídale la fortaleza que necesita alcanzar de Jesucristo para reflexionar bien y ver con claridad. ¿Usted tiene necesidad de deshacerse de ese resentimiento que trae por ahí? Haga oración. No se vaya a acostar esta noche sin antes hablar con el Señor sobre ese asunto. Y dígale que usted quiere deshacerse de eso. Y entonces usted escuchará la voz tierna, cariñosa, compasiva, misericordiosa, amorosa del Señor, que le invita a que sane, pero que usted dé el primer paso. De querer, podrá hacerlo. La tarea ante el difícil perdón es la responsabilidad presente frente al futuro. Y no se arriesgue a vivir un futuro infeliz por no dar el paso para el perdón. Por un lado, hace rato lo decíamos, pues no es el olvido, la meta no es el olvido, sino la custodia de la memoria y la búsqueda de una sociedad reconciliada en la justicia, de una familia reconciliada en la justicia. No se puede vivir en la memoria resentida sin caer en un proceso de autodestrucción
Eso es lo que le pasa a aquel que no perdona. Se está autodestruyendo porque, llegan momentos que hasta le duele la cabeza y quiere, me decía una señora, hasta quiero arrancar y irme allá para la presa y tirarme porque no aguanto este resentimiento, no puedo deshacerme de él. No, pues es que, señora, tiene que amar porque el perdón nace del amor. Y acuérdese que el amor Dios se lo regala, pero no se aleje de Dios porque pues la fuente del amor y la fuente del perdón y el único que nos va a motivar, el único que nos va a fortalecer y a sostenernos en esa decisión de perdonar es nuestro Padre Dios, porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestro poder. Y si nos agarramos, si no nos les despegamos, lo vamos a lograr. No solamente el perdón, cualquier cosa. Todo se puede si estamos con Dios. Decía que San Pablo, todo lo puedo en aquel que me fortalece. Hacemos una pausa, hermanos, y regresamos. Pastoral Social. Regresamos después del corte con el padre Ángel López Betancourt en el programa de Pastoral Social. La familia es el cimiento de la humanidad y los valores del espíritu nos ayudan a que la familia sea semillero de vocaciones a la vida sacerdotal y consagrada y a la santidad en la vida matrimonial. Conoce más sobre estos temas familiares en Cimiento de la Humanidad. Trabajar por la familia es construir el futuro de la humanidad. Coordinado por el padre Roldán Antonio Sánchez Gamboa. Cada miércoles en punto de las 7 de la tarde, por esta estación. Recuerda, la familia es el cimiento de la humanidad. La familia, fuerza y unidad, es el cimiento de la humanidad. El servidor de Dios debe brillar por su vida y santidad. Conoce a San Francisco, un santo de ayer y de hoy, y descubre la forma de ser tú también un santo para nuestro tiempo. Escucha todos los miércoles de 8 a 9 de la noche, San Francisco, un santo de ayer y de hoy, conducido por Fray Juan Ignacio Muro, de la Orden de los Frailes Menores, por Coinonía Radio y www.tjcatólico.com. Qué dulce, qué amable es la pobreza, más que las joyas preciosas. Qué dulce, qué amable es la pobreza, cuando se escoge por Cristo. Para ti, que no puedes asistir a la celebración de la Santa Eucaristía por enfermedad, por distancia o por algún otro inconveniente, vive con nosotros la celebración de la Santa Misa. Todos los días a las 6 de la tarde en www.tjcatólico.com. Análisis, investigación, debate, opinión, todo en un mismo programa, con especialistas en diversos temas sociales y religiosos. Tiempo de análisis, sábados de 4 a 6 de la tarde por Coinonía Media. Tiempo de análisis, escúchanos. Hola amigos, yo soy John Carlos y quiero invitarte a que sigas escuchando Coinonía Radio, la radio que te acerca a Dios. Quiero que sepas que mi canción es resultado de mi pasión por ti. Comparte tus opiniones en el programa Pastoral Social. Comunícate. 622-8962 en Tijuana. En Estados Unidos sin costo, 866-228-4305. Desde cualquier parte de la República Mexicana, 01800-788-7606. Y pueden ver nuestra programación en www.tjcatólico.com.
El padre Ángel López Betancourt está de regreso. Continuamos en Pastoral Social. Pastoral Social. Ya estamos aquí de regreso, estimados hermanos. Pues la verdad es que yo deseo, espero, le pido a Dios que este momento de reflexión esté siendo de mucha utilidad para nuestra vida diaria en el asunto del perdón. Nuestro país, decía, necesita mucho de eso. Necesitamos los mexicanos perdonarnos a nosotros mismos tantos errores que hemos cometido, reconciliarnos unos a otros, todas las diferentes, estratos sociales, sin resentimientos de unos con otros. Tenemos que reconciliarnos en la Iglesia Católica, fieles y jerarquía. A veces yo me doy cuenta por ahí que hay problemas muy serios entre párroco y fieles, y andan solamente estira y afloja, y entre los servidores hace falta perdonarse, reconciliarse para que la pastoral de la parroquia sea más eficaz. En fin, necesitamos reconciliarnos, gobierno y comunidad social, tantas cosas, ¿verdad? Que necesitamos reconciliarnos los que vivimos en la ciudad con el mundo, los grupos étnicos de la sierra, los campesinos, porque no nos vemos, decimos que todos somos iguales, pero a la mera hora allá traemos el gusanito de la discriminación, de este es un indito, este es un taruguito, tantas cosas que tenemos y que son pues pura cuestión cultural y equivocada. Finalmente hablemos de otro elemento importante que va unido al perdón y a la reconciliación, y es el tema de la conversión, queridos hermanos. Estos tres elementos, perdón, reconciliación y conversión, en la vida cristiana frecuentemente van juntos. Reconozcamos pues nuestra fragilidad, nuestra limitación, y lo fácil que podemos caer en errores, lo difícil que se hace que es para levantarnos, lo difícil que es siempre mantenernos en una situación de siempre avanzar, de siempre crecer, de siempre madurar. Lo experimentamos día a día, esos desajustes que tenemos en la vida humana, en el ser y el quehacer, en el pensar y en el sentir, en el obrar. La situación de pecado, las necesidades de gracia. Jesús de Nazaret, pues Él es el punto de referencia, es el Maestro, y Jesús de Nazaret jamás condenó a sus oyentes, jamás condenó a nadie, incluso a sus acusadores, incluso a sus verdugos. Perdónale, Señor, porque no saben lo que hacen. Jesucristo nuestro Señor invitaba y sigue invitando a que reconozcamos nuestros pecados, a que nos reconciliemos con el Padre, con Dios, que nos reconciliemos con Él, nuestro hermano mayor, que nos reconciliemos unos a otros como hermanos que somos, para luego el mismo Señor Jesús proponernos: sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Ese es el ideal, digamos, altísimo que el Señor nos pone. Pues Él nos conoce y sabe de antemano que pues no podremos ser dioses, pero fíjense hasta qué altura nos pone el que brinquemos para alcanzar algo. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Tirarle no al 10, al 100, al 1000, pues para ver si le llegamos a algo. De tal manera que cuando nos presentemos ante Él, que pues eso ni modo que lo hagamos a un lado, llegamos con la satisfacción de
algo presentarle en nuestras manos, llegar a nuestro Señor no con las manos vacías, sino entregarle, pues, 5 talentos me diste, Señor, aquí tienes otros 5 que con ellos he ganado. Me diste 2 talentos, pues 2 talentos y aquí tienes otros. La conversión es el resultado concreto de una toma de conciencia del mal realizado o de la falta de coherencia entre lo que soy, entre lo que estoy llamado a ser, entre lo que hago y lo que digo. Sin duda alguna, hermanos, perdón, reconciliación y conversión son elementos que nos van preparando para regresar de la mejor manera. Como decía San Pablo, pues yo he luchado, he trabajado, he corrido, le he atorado al combate, le he hecho la lucha pues a ser fiel a Jesucristo. Ahora solo me queda recibir la corona merecida a mi esfuerzo. Y eso debería de ser, digamos, el ideal, la tónica de todo fiel cristiano, todo católico, de hacerle la lucha perdonando, reconciliándose con sus hermanos, teniendo un sentido de constante conversión para llegar al Padre pues con todo lo más que podamos ofrecerle, con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, en el servicio a los demás. A cada rato, pues como no pensamos igual ni sentimos al mismo tiempo lo mismo, pues seguido es muy, pues diario tenemos roces y tenemos desacuerdos y con mucha frecuencia nos ofendemos unos a otros, pero el Señor nos aconseja que nunca nos durmamos, nunca vayamos a la cama estando enemistados con el hermano. De manera que, pues hagámosle la lucha, hermanos, porque si se quiere, se puede. Por último, vamos viendo qué es lo que dice el magisterio de la Iglesia acerca del perdón y de la reconciliación. El episcopado mexicano, en su carta que hace poco ofrecieron a propósito de el bicentenario y el centenario de nuestra querida patria, decía entre otras cosas esto: una de las grandes tareas pendientes de nuestra historia es la reconciliación entre todos los que formamos esta gran nación. Reconciliación con nuestro pasado, aceptando nuestras raíces indígenas y europeas, especialmente españolas, todas vigentes y actuales. Reconciliación con cada una de nuestras etapas valiosas e importantes en la conformación de nuestra cultura. Necesitamos reconciliación entre las distintas formas de pensar, erradicando los fundamentalismos laicistas o las intolerancias religiosas de cualquier signo. Reconciliación de las distintas clases sociales, superando el desprecio y la desconfianza de unos y otros para buscar el desarrollo de todos, sin injusticias ni discriminaciones. La Iglesia tiene que animar a cada pueblo para construir en su patria una casa de hermanos donde todos tengan una morada para vivir y convivir con dignidad. La Iglesia ha de educar y conducir cada vez más a la reconciliación con Dios y con los hermanos. Hay que sumar, no dividir. Importa cicatrizar heridas, evitar maniqueísmos, peligrosas exasperaciones y polarizaciones. Los dinamismos de integración digna, justa y equitativa en el seno de cada país, de cada familia. Es necesario educar y favorecer en nuestros pueblos todos los gestos, obras, caminos de reconciliación y amistad social, de cooperación y de integración. Se trata de una reconciliación que necesitamos en los diversos ámbitos y entre todos nuestros países. Pues estamos terminando nuestra hora de trabajo en esta noche. Ojalá que
este tema en esta ocasión les sea de mucha utilidad, y pues por ahí nos encontraremos, y si nos ofendemos hay que perdonarnos, y pues la idea es de que siempre tratemos de nos esforcemos por estar viendo siempre en el otro, en el hermano, lo positivo, y aunque bueno, pues hay muchas cosas negativas, pero ¿por qué no privilegiamos, por qué no nos ponemos más al pendiente de todo aquello que es positivo y que nos puede hermanar y que nos puede enriquecer unos a otros, en lugar de estar siempre señalando y al pendiente de a ver qué errores se cometen para luego inmediatamente señalarlos, criticarlos y pues tratar de menospreciar y de sobajar y casi pulverizar al otro que ha cometido algún error. Bien, pues esta noche me despido con mucho gusto, pidiéndole al Padre Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que les colme de bendiciones, que les otorgue su Espíritu Divino para que siempre y en todas partes seamos miembros vivos de su pueblo. Que pasen buenas noches, queridos hermanos, y ahí les encargo una oración por su servidor, como siempre a sus órdenes, allí en la parroquia de La Curva, en la colonia Mariano Matamoros, en la parroquia Inmaculado Corazón de María, su servidor Ángel López Betancourt. Hasta la próxima, si Dios nos da licencia, que duerman a gusto, que tengan muy buenas noches. Gracias por habernos acompañado este día en tu programa de Pastoral Social. Recuerda, es Dios quien ha formado un pueblo en comunión con Él y con los hermanos, pueblo santo, universal y consagrado a Él, que debe vivir la comunión y la solidaridad, sobre todo con los más débiles. Pastoral Social te espera la siguiente semana en Koinonia Media, www.tjcatólico.com.